Durante toda tu vida creciste escuchando una promesa silenciosa de que las guerras en Europa eran cosa del pasado, que los tanques cruzando fronteras eran tema de libros de historia. Pero esa promesa se acabó. Y no se acabó de una vez, con estruendos, se acabó poco a poco. Un cable cortado en el fondo del mar por aquí, un dron que se perdió por allá, una fábrica incendiándose en medio de la noche. Hasta que un día todo el continente se dio cuenta de lo mismo al mismo tiempo. Rusia no se fue, solo cambió de táctica. Y Europa, que pasó 30 años desmantelando sus propios ejércitos, despertó. Desde la frontera helada, desde los países bálticos hasta el corazón industrial de Alemania, está ocurriendo la mayor carrera de rearme que el continente ha visto desde la Guerra Fría. Muros de concreto de 700 kilómetros surgiendo del suelo. El gigante alemán que alguna vez entrenó con palos de escoba, ahora comprando misiles capaces de alcanzar Moscú. Y una alianza que todos daban por muerta, demostrando en el hielo del Báltico que todavía sabe actuar como una sola. En los próximos minutos vas a entender este giro en 4 capítulos. Primero, la frontera más tensa del planeta y el tipo de guerra invisible que se está librando ahí. Después, cómo incluso una antigua superpotencia fue tomada por sorpresa. A continuación, el despertar del gigante dormido de Europa. Y por último, la prueba de que Occidente, cuando decide, todavía muerde. Y la pregunta que conecta todo esto es solo una. ¿Europa logrará blindarse a tiempo? Vamos a empezar respondiendo a esa pregunta exactamente donde el peligro es más real, en la frontera con Rusia. Justo en la frontera con Rusia, algo enorme está saliendo del suelo. Filas y más filas de pirámides de concreto clavadas en la tierra, hasta donde alcanza la vista. Zanjas lo suficientemente profundas como para tragarse un tanque entero. Campos minados, sensores escondidos en el bosque. Son 700 kilómetros de esto, atravesando 3 países. Es la mayor obra de defensa que Europa ha construido desde la Guerra Fría. Y nadie construye algo así por capricho. Nadie entierra 700 kilómetros de concreto en su propia frontera sin tener mucho miedo de lo que pueda venir del otro lado. Ahí viene la pregunta. ¿Esperando qué? Porque es aquí donde la cosa se pone rara. Hace 4 años que Rusia intenta y no logra tomar Ucrania. 4 años. Entonces, explícame una cosa. ¿Por qué justo ahora Letonia, Estonia y Lituania, los 3 países bálticos pegados a Rusia, están cavando trincheras con la prisa de quien espera el tanque enemigo mañana por la mañana? ¿Y qué es lo que ellos están viendo que nosotros no estamos viendo? ¿La respuesta a esa pregunta? Bueno, eso dice mucho más sobre el tipo de peligro en el que se ha convertido Rusia. Y cuando entiendas lo que realmente está pasando en esa frontera, vas a ver ese muro de concreto de una manera completamente diferente. Vamos a empezar mirando de frente al estado real de esta guerra, porque hay una diferencia enorme entre lo que Rusia prometió ser y en lo que se convirtió. Cuando los tanques rusos cruzaron la frontera de Ucrania allá en 2022, el plan era tomar la capital, Kiev, en pocos días. Se suponía que sería rápido. Se suponía que sería fácil. Era para mostrarle al mundo el poder del segundo ejército más grande del planeta. 4 años después, ese ejército está atascado. Ucrania no solo resistió, sino que este año volvió a recuperar territorios. A principios de año, por primera vez desde 2023, los ucranianos ganaron más territorio del que perdieron en un mes entero. Rusia pierde cerca de 1000 hombres por día, y se quedó con tan pocos blindados que el desfile de la victoria en Moscú, que existe justamente para exhibir todo su poderío militar, pasó este año casi sin ningún tanque en la avenida. Para el ejército que prometió tragarse a Ucrania en una semana, eso dice mucho. Ahora, guarda esa imagen en mente por ahora. Porque es aquí donde casi todo el mundo saca la conclusión fácil.
La mayoría piensa, si Rusia apenas avanza en Ucrania, entonces ya no puede ser una amenaza real. Y es exactamente ahí donde está el error. Un ejército atascado se da por vencido. Sí, puede que un ejército se dé por vencido, pero un régimen que apostó todo en una guerra, no. Piensa en la situación en la que se metió Vladimir Putin. Él transformó esa guerra en la razón de existir de su propio gobierno. Puso toda la economía a girar en torno a ella. Mandó a cientos de miles de hombres a la muerte. Un líder en esas condiciones no puede simplemente dirigirse a su propio país y decir, miren amigos, todo fue en vano. Pensé que era mejor detenerme. Detenerse para él es más peligroso que continuar. Entonces, si la puerta principal está cerrada, si la invasión por la fuerza bruta ya no funciona, ¿qué queda? Queda la puerta trasera. Y es aquí donde las cosas se vuelven más peligrosas, porque el enemigo acorralado no se vuelve inofensivo, se vuelve más impredecible. La verdad es que el enemigo que todavía tiene mucho que perder, bueno, ese lo piensa dos veces. Pero el enemigo que siente que está perdiendo todo, empieza a hacer cosas que antes no haría. La situación difícil en la que se metió Rusia no ha eliminado el peligro. Solo cambió la forma de ese peligro, cambió el tanque que viene de frente por algo mucho más difícil de ver y mucho más difícil de combatir. ¿Y sabes qué es esa puerta trasera en la práctica? Bueno, déjame contarte una historia que realmente sucedió en el fondo del mar Báltico. En la víspera de Navidad, un viejo petrolero, de esos que nadie sabe bien de quién es, cruzaba el mar Báltico. Debajo de él, en el fondo del mar, pasaba un cable de energía que conecta Finlandia con Estonia. Y mientras navegaba, ese barco fue arrastrando su ancla por el fondo del océano. No solo por unos metros, por más de 10 kilómetros. El ancla rasgó el fondo del mar, como un cuchillo, y cortó el cable de energía. Y no fue solo ese. También cortó cables de comunicación. Finlandia incautó el barco. Y luego vino la parte más reveladora de toda la historia. Ese barco formaba parte de una flota secreta de Rusia. La famosa flota fantasma. Un montón de petroleros viejos sin dueño claro en los papeles que el país usa para dos trabajos sucios. Uno, burlar las sanciones y vender petróleo de manera encubierta. Y el otro lo estamos descubriendo ahora. Hacer daño en el fondo del mar. Pero cuando el caso llegó a la justicia, el tribunal liberó a la tripulación. No pudieron probar que fue a propósito. Y es exactamente ahí donde reside el peligro. Mira, el daño es real. El cable fue cortado, la energía fue cortada. La pérdida fue real, pero ¿y la culpa? ¿De quién es? Es prácticamente imposible de decir. ¿Habrá sido un sabotaje o solo un ancla mal asegurada? Nunca puedes probarlo. Y no fue un caso aislado. Fueron al menos 11. Incidentes así en el Báltico. Cables cortados, uno tras otro, siempre de la misma manera. Siempre imposibles de probar. Eso es guerra. Pero es una guerra diseñada para nunca parecer guerra. Y hay una razón muy específica para que esté diseñada así. Existe una línea que Rusia no puede cruzar. Y esa línea tiene nombre, artículo 5. Probablemente ya conoces la regla. Un ataque a un país de la OTAN es un ataque a todos al mismo tiempo. Entonces, si Rusia invade Estonia con tanques, no solo está enfrentando a Estonia, está enfrentando a Estados Unidos, Alemania, Francia, a todo el mundo al mismo tiempo. Es el tipo de guerra que nadie quiere empezar. Entonces, Rusia hace las cuentas. Invadir descaradamente, con tanques, activa el artículo 5 y trae a todo el mundo en su contra. Pero cortar un cable en el fondo del mar, soltar un dron que se perdió en el camino, o empujar multitudes de inmigrantes hacia la frontera a propósito para sobrecargar al país vecino, nada de eso es lo suficientemente claro como para activar la regla. Es daño sin firma. Es la guerra que pasa por debajo de la línea. Y si crees que cortar cables y soltar drones ya es un golpe bajo, espera, porque se pone peor. Porque el golpe más calculado de todos no vino del fondo del mar. Vino firmado con pluma en un papel oficial. En mayo de este año, Putin firmó una nueva ley. Y esa ley merece toda su atención. Porque es la pieza más peligrosa de todo este tablero.
La ley autoriza a Rusia a usar la fuerza militar para proteger a los ciudadanos rusos en el extranjero. Rusos que estén presos, procesados o perseguidos por tribunales de otros países. Parece burocrático, lo sé, pero pon atención a lo que esto significa realmente. Existen cerca de 40.000 ciudadanos rusos en Letonia y más de 80.000 en Estonia. Por la nueva ley, si cualquiera de ellos es arrestado o procesado, aunque sea con toda la razón del mundo, Rusia se da el derecho de enviar tropas para proteger a esa persona. Acabas de ver una excusa para una invasión, fabricándose frente a ti. Y no es teoría. Es exactamente la misma justificación que Rusia usó para invadir Georgia en 2008. Es la misma justificación que usó para tomar Crimea de Ucrania en 2014. Solo estamos protegiendo a los nuestros. Esa excusa ya funcionó 2 veces y ahora Putin la convirtió en ley. La dejó lista en el cajón esperando el día en que sea conveniente usarla. Entonces vamos. Conectar las piezas porque es aquí donde todo el plan aparece. Mira cada cosa por separado. Dron que cae es un incidente. Cable cortado es un accidente. Una ley nueva es solo papel. Cada una por sí sola parece poca cosa. Fácil de ignorar. Pero las 3 juntas en la misma frontera en el mismo año, eso no es mala suerte. Eso es un plan. Y el secreto del plan es este. Cada pieza lleva el límite un poco más allá. Solo un poquito. Ninguna de ellas por sí sola es lo suficientemente grande para empezar una guerra. Ahora dime. Si fueras Letonia, Estonia o Lituania, países pequeños con Rusia justo en la frontera, ¿te quedarías de brazos cruzados esperando a ver cuál de ellas será la gota que derrame el vaso? Claro que no. Y es ahora cuando ese muro de concreto del principio del video finalmente tiene sentido. Esas pirámides de concreto que te mostré al principio no son un capricho. Ellas son la respuesta, son 3 filas de concreto. Tan juntas que ningún tanque, ningún vehículo blindado puede pasar por en medio. Detrás de ellas, zanjas para detener tanques. Campos de minas, 700 kilómetros de esto, que conectan a los países bálticos con Polonia. Es la línea de fortificación más grande que Europa ha construido desde la Guerra Fría. Y se espera terminar todo para el 2028. Pero aquí hay un detalle importante. Muchos piensan que esta es solo otra muralla estática, como aquellas usadas en la Segunda Guerra, y que los alemanes simplemente rodearon. La línea báltica es diferente a eso, es una trampa diseñada. El concreto no existe para detener al enemigo por sí solo. Existe para obligar a los tanques, que avanzan en fila, a hacer una cosa, salirse de la línea recta. Desviarse, desacelerar. Apretujarse por un paso estrecho. Y ese pasaje lleva directo a la mira de las armas. Detrás del muro esperan los lanzadores de cohetes de largo alcance, que pueden alcanzar un objetivo a hasta 300 kilómetros de distancia. O sea, el concreto no detiene al tanque. El concreto delata al tanque. Pero el muro de concreto es solo la mitad de la respuesta, porque el concreto no dispara solo. Y ahí es donde entra la jugada más fuerte de Occidente. Mira. Al mismo tiempo que el concreto se levanta en la frontera, la OTAN está moviendo gente. Mucha gente. Hay un cuerpo de ejército entero que estaba en una ciudad de Alemania llamada Münster. Ese cuerpo está siendo trasladado para asumir el mando militar de Estonia y Letonia aún este año. Y un cuerpo de ejército no es un detalle menor. Es una estructura de mando capaz de liderar a cerca de 50.000 soldados en una emergencia. Hasta ahora, toda la defensa de los países bálticos era coordinada por un solo mando, allá en Polonia. Con este segundo mando, la OTAN duplica la capacidad de respuesta en la región. El término que el oficial usó para describir la idea fue masa con velocidad. Y eso importa por un motivo geográfico cruel. Los países bálticos son pequeños. Ellos no tienen espacio para retroceder. Si Rusia ataca, no hay tiempo para pensar. La defensa tiene que estar preparada de antemano. Entonces, el concreto retrasa al enemigo, gana minutos valiosos, y el cuerpo de ejército es quien usa esos minutos para responder.
Y en el mar, Occidente lanzó una misión naval permanente justamente para vigilar esa flota fantasma que andaba cortando los cables. Como puedes ver, Occidente entendió la jugada. Entendió que la amenaza cambió de forma y empezó a moverse en los dos frentes, en tierra y en el mar. Entonces, listo, todo está resuelto, ¿verdad? Sería bueno si así fuera, pero la respuesta no es tan simple. Aquí es donde reside la verdadera tensión de esta historia. Porque ese muro solo estará listo en 2028. Y aunque estuviera listo mañana, hay algo que el concreto no detiene. Incluso hay un detalle que lo cambia todo. Ese cable cortado en el fondo del mar, el tribunal liberó a la tripulación. Los drones que sobrevuelan la frontera siempre son errores de navegación. La ley de invasión habla de proteger a los ciudadanos. ¿Te das cuenta de lo que todas estas cosas tienen en común? Ninguna de ellas es lo suficientemente clara como para que alguien señale con el dedo y diga: esto es un ataque. Vamos a contraatacar. Y ahí es donde está el verdadero objetivo de Rusia. No es el territorio báltico. Es algo mucho más difícil de defender con concreto. Es la voluntad de Occidente de reaccionar. Piensa en cómo funciona el artículo 5 de la OTAN. Solo tiene valor mientras todos crean en él. El día en que Rusia corte el cable y Europa dude, lancen un dron y Europa discuta si eso cuenta o no, usar la ley para enviar tropas. Y la mitad de la alianza diga: tranquilos, no vamos a empezar una guerra por eso. Ese día el artículo 5 se vuelve papel sin valor, sin que ningún tanque haya disparado ni un solo tiro. Y mira, eso no es una hipótesis, acaba de pasar. A finales de mayo, durante otra noche en la que Rusia lanzaba más de 200 drones contra Ucrania, uno de ellos cruzó la frontera y fue a caer en Rumania, país de la OTAN. Era un Geran 2, un dron ruso cargado de explosivos. Impactó un edificio de apartamentos en la ciudad de Galati, en el este del país, y explotó en el techo. 2 heridos. Y por primera vez, un edificio donde vive gente común fue alcanzado en territorio de la OTAN. ¿Y sabes lo que pasó después? La respuesta te va a mostrar cómo funciona realmente esta guerra. Rumania tenía casas en el aire, con permiso para derribar el dron. Y aún así pasó. Las autoridades rumanas dijeron que el dron pudo haber sido desviado después de ser alcanzado allá en Ucrania. ¿Habrá sido un ataque intencional? ¿O fue un accidente de guerra? ¿Puedes notar aquí el patrón? Estamos haciendo las mismas preguntas. No se puede decir con certeza qué pasó o quién lanzó el ataque. Pero el dron ruso hirió a personas en territorio de la OTAN. Eso es un hecho. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de la alianza? No, ellos no activaron el artículo 5. No respondieron militarmente. Usaron el artículo 4, que en la práctica significa: vamos a reunirnos y hablar sobre esto. Entonces convocaron al embajador ruso. Emitieron una nota dura condenando la imprudencia. Y ya. Fíjate en lo que eso le señala a Rusia. Que se puede atacar un edificio en territorio de la OTAN, herir personas, y la respuesta solo será una reunión. Se tocó la línea roja. Y no pasó nada grave. Cada vez que esto se repite, la próxima vez se vuelve más fácil. Lo que era impensable se convierte en solo una noticia más. Se convierte en la nueva normalidad. Y fue así, paso a paso, que Rusia tomó Crimea en 2014. Sin nunca iniciar la Gran Guerra. Esa es la verdadera guerra. No es por la frontera, es por la duda. La verdad es que Rusia no necesita vencer a Occidente en el campo de batalla. Solo necesita que Occidente con cada incidente dude un poco más. Se divida un poco más, que dude un poco más si vale la pena defender a un país pequeño y lejano, hasta que llegue el día en que la promesa de defender el Báltico esté tan corroída por dentro que nadie más crea en ella. Ni Rusia ni los propios bálticos. Y es por eso que ese muro se está levantando ahora. Piedra por piedra. Concreto sobre concreto. Los bálticos saben que el concreto por sí solo no gana esta guerra. Pero envía un mensaje que ningún dron puede borrar. Aquí nos lo tomamos en serio. Aquí la duda no va a entrar. El peligro real nunca fue el tanque que se anuncia en la frontera con meses de anticipación. Es el golpe que viene disfrazado de accidente.
Los bálticos no se están defendiendo de la guerra de ayer, la guerra de tanques y fronteras. Ellos se están blindando contra la guerra de mañana, una guerra que no quiere tomar territorio. Quiere, en realidad, quebrar la voluntad de Occidente de reaccionar. Y que nadie logra todavía probar que existe. La guerra entre el Reino Unido y Rusia ya comenzó. No estoy exagerando, no es una predicción. Eso es lo que los propios jefes de inteligencia británicos han estado admitiendo en público desde hace meses. El jefe del MI5, el servicio que realiza la contrainteligencia dentro del Reino Unido, dijo claramente que Rusia está comprometida en causar caos y destrucción en las calles británicas. El entonces jefe del MI6, Richard Moore, el equivalente británico de la CIA responsable del espionaje fuera del país, fue aún más directo. La inteligencia rusa, en sus palabras, se volvió loca. Y el jefe de las Fuerzas Armadas británicas confesó en una entrevista que la situación actual es más peligrosa de lo que jamás he visto en mi carrera. Pero esta guerra no es la guerra que te estás imaginando. No tiene tanques cruzando fronteras. No aparece en los noticieros de la noche. Está sucediendo justo debajo de nuestras narices, en silencio. Y es exactamente por eso que está funcionando. Fue por eso que en abril de 2026, el Reino Unido hizo algo que nadie pensó que volvería a suceder. Después de más de 2 décadas archivado, Londres sacó del cajón el documento más secreto del gobierno británico. Un plan que, durante toda la Guerra Fría, contenía las instrucciones exactas de cómo transformar todo el país en una máquina de guerra en cuestión de semanas. Su nombre es Libro de Guerra del Gobierno. Y el hecho de que esté regresando ahora, en este preciso momento, es la admisión oficial que Londres había estado tratando de ocultar a toda costa. La era de la paz ha terminado. Según datos recopilados por la consultora de riesgos Dragonfly, solo en 2025, los presuntos ataques híbridos rusos en territorio europeo ya habían superado en octubre el total de todo lo que ocurrió en 2024 completo. En septiembre de 2025 ocurrió el peor episodio hasta ahora. Enjambres de drones rusos sobrevolaron Polonia. Aviones militares rusos invadieron el espacio aéreo de Estonia, Rumania, Dinamarca y Noruega en el mismo periodo. Fue el momento en que la OTAN y Rusia estuvieron más cerca de un enfrentamiento directo desde la Guerra Fría. Pero, como ninguno de estos incidentes, aislado, era lo suficientemente grave como para justificar una respuesta militar, Europa terminó solo, protestando. Ahora, si esa es la regla en toda Europa, ¿qué estará pasando en el país que más se opuso públicamente a Putin desde 2022? La historia más cinematográfica de este nuevo conflicto comienza un jueves, el día 9 de abril de 2026. El secretario de Defensa británico John Healey convoca una conferencia de prensa de emergencia en Downing Street, la sede del gobierno británico. Él entra con un traje oscuro, una corbata sobria y comienza a hablar con la voz controlada de quien sabe que está a punto de soltar una bomba. Y estoy revelando detalles de una reciente operación militar realizada por Rusia. Y al hacer esto, hago esto para exponer la continua actividad rusa que nos amenaza en el Reino Unido y para resaltar nuestra constante disposición para responder. Healey cuenta que, durante más de un mes, 3 submarinos rusos estuvieron operando en silencio bajo las frías aguas del Atlántico Norte, al norte del Reino Unido. Uno de ellos era un Akula, un submarino nuclear de ataque, uno de los más grandes que tiene Rusia. Pero, según la inteligencia británica, el Akula era solo un señuelo. El verdadero objetivo de la operación eran los otros 2. Los otros 2 eran submarinos de una unidad rusa llamada GUDI, la Dirección Principal de Investigación en Aguas Profundas. Pero el nombre es solo una fachada. En la práctica, estos submarinos tienen una sola función, declarada por Healey en palabras simples: mapear la infraestructura submarina en tiempos de paz y sabotearla en caso de conflicto. ¿Y sabes qué estaban mapeando?
Cables submarinos. Esos cables de fibra óptica que van por el fondo del océano, conectando el Reino Unido con el resto del mundo y por donde, sorprendentemente, pasa el 99% de toda la comunicación internacional del planeta. Tus conversaciones en WhatsApp, tus transacciones bancarias, tus videollamadas, todo el contenido de Internet, todo. Si esos cables se cortan, el Reino Unido no solo pierde acceso a Internet, también pierde acceso al sistema financiero global, a la comunicación militar, al propio funcionamiento de la economía moderna. La operación británica para seguir a los rusos fue gigantesca. Fueron 450 horas de vuelo de aviones de patrulla, miles de millas náuticas recorridas por una fragata británica y por aliados noruegos, y 500 militares británicos, involucrados día y noche durante semanas, en condiciones que el propio Healy describió como extremadamente desafiantes y traicioneras. Y cuando los rusos finalmente se retiraron, el ministro se aseguró de enviar un mensaje público, directo, sin rodeos. Mirando a las cámaras, él dijo: "Para el presidente Putin yo digo, te vemos. Vemos tu actividad sobre nuestros cables y oleoductos. Y cualquier intento de dañarlos no será tolerado y tendrá consecuencias graves". Es el tipo de frase que hace 5 años sonaría como guión de película. Hoy es un comunicado oficial del gobierno británico, pero los submarinos Gudgi son solo una de las armas de esta guerra. La otra es lo opuesto a ellos en todo. No cuesta miles de millones, no requiere entrenamiento militar, no necesita tecnología secreta. Y precisamente por eso tal vez sea aún más peligrosa. En octubre de 2025, un juez británico condenó a un joven llamado Dylan Earle, de 21 años, a 17 años de prisión. Earle no era espía, no tenía entrenamiento militar, no era ruso, solo era un pequeño traficante de drogas de la región central de Inglaterra que vivía descontento con la vida. Él buscaba, según sus propias palabras al psiquiatra, un nuevo comienzo. Él encontró ese nuevo comienzo a través de un canal anónimo en Telegram llamado Private Bot. Ese canal, controlado por operativos vinculados al grupo Wagner, la famosa milicia mercenaria rusa, invitaba a europeos a unirse a la resistencia contra los aliados de Ucrania. El contrato era simple, misión pagada en criptomoneda, sin rostro, sin nombre, sin firma. Earle aceptó. Recibió 5,000 euros en cripto. Y en marzo de 2024, él y un cómplice incendiaron un almacén en el este de Londres. El almacén pertenecía a una pareja ucraniana que enviaba terminales Starlink a soldados en Ucrania. La pérdida superó 1 millón de libras. Y aquí está el punto que lo cambia todo. Earle no fue un caso aislado. Él fue parte de un modelo. Un modelo que la inteligencia occidental llama el Uber del sabotaje. En lugar de entrenar agentes profesionales durante años, Rusia ahora simplemente subcontrata el trabajo sucio. Recluta criminales baratos por Telegram, paga en criptomonedas y nunca vuelve a aparecer. Si atrapan al sujeto, Rusia lo niega todo. Si sale bien, nadie puede probar quién lo ordenó. Según el Instituto Británico de Estudios Estratégicos, más de 50 actos de sabotaje en Europa, entre 2020 y mediados de 2025, siguen este mismo patrón. Hubo incendios en centros comerciales en Varsovia, incendios en autobuses en Praga, ataques a centros logísticos repartidos por todo el continente. Todo organizado por mensajes en Telegram, ejecutado por delincuentes locales. Pago en moneda digital. Pero aquí es donde la historia se pone realmente aterradora. Porque esta guerra invisible no solo está afectando almacenes anónimos en el este de Londres, está llegando hasta la cima del gobierno británico. Según un informe reciente del Royal United Services Institute, el centro de investigación de defensa más respetado del Reino Unido, propiedades vinculadas al propio primer ministro, Keir Starmer, fueron objetivo de incendios sospechosos de tener conexión rusa. Diplomáticos rusos fueron sorprendidos intentando entrar en áreas restringidas del Parlamento británico. Y canales de Telegram con vínculos rusos fueron sorprendidos incitando a los londinenses a cometer ataques violentos contra mezquitas.
Un intento, según la inteligencia británica, de incendiar el tejido social del país desde adentro hacia afuera. Y cuando el Reino Unido intentó reaccionar, intentó mostrar fuerza, mostrar que ya no iba a aceptar esto pasivamente, el resultado fue humillante. El 26 de marzo de 2026, el primer ministro Keir Starmer hizo un anuncio pomposo. Declaró que la Marina Real Británica, a partir de ese día, estaba autorizada a abordar y confiscar petroleros rusos de la llamada Flota Fantasma. Esa red de más de 1000 barcos viejos, sin bandera definida, que Rusia usa para vender petróleo, escapando de las sanciones occidentales. Era una medida agresiva. Era una respuesta. Era un mensaje. ¿Y sabes lo que pasó después? Nada. Literalmente nada. En las semanas siguientes, varios petroleros rusos cruzaron el Canal de la Mancha tranquilamente. Uno de ellos pasó escoltado por una fragata de la Marina rusa, armada con misiles antibuque. ¿Y sabes qué pudo enviar la Marina británica para acompañar? Simplemente un buque tanque auxiliar. Sin armamento, sin capacidad ofensiva. Un reportero del periódico Daily Telegraph que cubría la escena tuvo que alquilar un barco de pesca de 12 metros para poder filmar, porque no había ninguna embarcación militar británica disponible. El procurador general británico, Lord Hammer, habría bloqueado la operación por miedo a violar el derecho marítimo internacional. O sea, el Reino Unido autorizó públicamente, pero internamente detuvo todo. Ningún barco ruso fue incautado. Ninguna carga fue confiscada. Nada. Pero lo peor ni siquiera fue la operación fallida. Lo peor fue la reacción. El mundo empezó a reírse. Donald Trump, en una entrevista, llamó a la flota británica de juguete. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, se burló abiertamente de la gran y poderosa Royal Navy. Y en Londres, los generales británicos empezaron a admitir en voz baja lo que habían estado tratando de ocultar durante años. El ejército del Reino Unido hoy tiene el menor tamaño de los últimos 200 años. Y la Marina Británica, que dominó los océanos del mundo durante 3 siglos, hoy ni siquiera puede cerrar su propio canal. Y aquí es donde está el problema. Porque el Reino Unido pasó los últimos 30 años recortando la defensa, vendiendo equipos militares como chatarra, cerrando bases y despidiendo soldados. La élite británica creyó, con una convicción casi religiosa, que la paz era el estado final de la humanidad. Fue un cálculo. Y como ya debes haber notado, ese fue un cálculo equivocado. Y aquí llegamos a ese libro de guerra que mencionamos al principio. Porque fue exactamente en ese contexto, submarinos espiando cables, criminales siendo reclutados por Telegram, primer ministro con casas incendiándose, la Marina siendo humillada, que el jefe de las Fuerzas Armadas británicas, el mariscal del aire Richard Knighton, finalmente hizo el anuncio. En una conferencia de defensa en Londres, en abril de 2026, él confirmó: el libro de guerra está de regreso. Ese documento fue creado durante la Primera Guerra Mundial y actualizado constantemente hasta la caída de la Unión Soviética. Tiene 16 capítulos y describe con una precisión obsesiva cómo transformar todo el Reino Unido. Ciudades, fábricas, hospitales, mercados, sistemas de comunicación, todo. De una sociedad civil en paz a una sociedad en guerra, total, en hasta 28 días. Pero la versión antigua de la Guerra Fría fue escrita pensando en solo 2 amenazas: invasión soviética y guerra nuclear. Pero la versión nueva, que se está escribiendo en este mismo momento, necesita lidiar con un enemigo que ataca de formas que nadie imaginaba en 1989. Cables submarinos siendo cortados, redes eléctricas siendo hackeadas, drogadictos siendo reclutados por Telegram, drones invadiendo el espacio aéreo de Europa y desinformación propagándose por las redes sociales como un incendio. Knighton lo resumió en una frase que será titular durante años. La estrategia británica ya no es defensa, ahora es resiliencia. Y la resiliencia, según él, exige involucrar a toda la sociedad, no solo al ejército. Suena bien sobre el papel, pero hay un problema. Porque involucrar a toda la sociedad exige recursos. Y el Reino Unido, después de 30 años,
Recortando la defensa, está en una posición pésima para empezar ahora. Los números son brutales, pero para que te des una idea, el ejército británico tiene hoy en día cerca de 70,000 soldados de tiempo completo. Es el tamaño más pequeño en más de 200 años. La Marina Británica, como ya vimos, apenas puede patrullar sus propias aguas. Y el presupuesto de defensa, que se está incrementando por fases, llegará al 3.5% del PIB para el año 2035, el mayor aumento desde la Guerra Fría. Pero solo empezará a llegar realmente a las arcas a partir de 2027. Y aquí llegamos a la pregunta que les da escalofríos a los generales británicos, a la pregunta que ya nadie en Londres puede ignorar. ¿Dará tiempo? ¿Dará tiempo para reconstruir el ejército que fue destruido a lo largo de 3 décadas antes de que el enemigo decida atacar de verdad? El Reino Unido está atrasado. Y en palabras del propio jefe de las Fuerzas Armadas, ponerse al día con Europa ahora va a doler. Tal vez el verdadero cambio no esté en los submarinos, ni en las leyes, sino en la mentalidad de las personas. Durante toda nuestra vida crecimos creyendo que la paz era el estado natural de las cosas y la guerra, bueno, esa era la excepción. Ya no lo es. En enero de 2026, los científicos del Boletín de los Científicos Atómicos pusieron el reloj del apocalipsis a 85 segundos de la medianoche. Es el punto más cercano al final que este reloj ha registrado en toda su historia. Más cerca que durante la crisis de los misiles en Cuba. Más cerca de lo que jamás ha estado. Y lo que el Reino Unido está haciendo ahora no es la reacción aislada de una isla europea preocupada. Es la señal de que toda una civilización se está dando cuenta de que la era cómoda de paz ha terminado. Lo que viene ahora, nadie lo sabe. Pero el Reino Unido finalmente despertó. En un cuartel de Alemania, algunos años antes de la invasión de Ucrania, soldados alemanes se entrenan en formación. Solo que no están sosteniendo fusiles, están sosteniendo palos de escoba porque no había suficientes fusiles en el depósito. Este es el ejército del país más rico de Europa, y como si fuera poco, en febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, esa misma Alemania hizo su primera oferta militar para Kiev. 5,000 cascos. El alcalde de la capital ucraniana lo llamó públicamente una broma. Este era el gigante dormido de Europa, pero hoy, 4 años después, algo cambió. Y la culpa es de un solo hombre. El hombre que más se va a arrepentir de esto. Porque Putin, cuando invadió Ucrania en 2022, tenía una convicción. Él pensaba que sabía exactamente cómo iban a reaccionar Occidente y Alemania. Ahora, para entender lo que pasó, necesitas saber cómo Alemania llegó al fondo del pozo. Después del fin de la Guerra Fría, en 1991, Alemania tomó una decisión. Decidió que la época de las grandes guerras había terminado y empezó a desmantelar su propio ejército año tras año. Entre 2007 y 2017, el país más rico de Europa gastaba solo 1,2% de toda la riqueza que producía en un año en defensa. Para comparar, cualquier país miembro de la OTAN tenía la obligación de gastar al menos 2%. Y el daño fue apareciendo. En 2018, la Fuerza Aérea Alemana tenía 128 cazas Eurofighter. Solo 4 estaban operativos. Los otros 124 estaban en tierra. A principios de 2022, pocos días antes de la invasión rusa, el jefe del ejército alemán, el general Alfons Mais, publicó una frase que dio la vuelta al mundo. Dijo que estaba más o menos con las manos vacías. Porque durante décadas Alemania había apostado a que mantener negocios con Rusia garantizaría la paz. Gas ruso, contratos de miles de millones de euros, comercio a gran escala. Pero esa apuesta terminó en febrero de 2022. Y fue ahí cuando el gigante empezó a moverse. El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. 3 días después, el canciller alemán Olaf Scholz subió al Parlamento y anunció un fondo de emergencia de 100.000 millones de euros por año. En ese mismo momento, sin discusión. Él llamó a ese momento Zeitenwende.
que significa el cambio de época. La palabra se convirtió en titular en todo el mundo. Solo que lo que Scholz hizo fue solo el comienzo, porque 2 años después, un hombre llamado Friedrich Merz se convirtió en canciller, y Merz hizo lo que ningún canciller alemán se atrevió a hacer en 80 años. Él reescribió la Constitución de Alemania. Durante décadas, la Constitución alemana tenía una regla llamada Schuldenbremse, el freno de la deuda que limitaba cuánto podía gastar el gobierno. Incluso con el ejército. Merz convenció al Parlamento de sacar los gastos militares de esa regla, o sea, le dio al ejército alemán dinero ilimitado. Y entonces, Alemania empezó a gastar. Vamos a empezar por el aire, porque es aquí donde el cambio es más impactante. La Fuerza Aérea Alemana está retirando sus cazas Tornado, aviones antiguos de la época de la Guerra Fría. Y está comprando F-35. El F-35 es el caza más avanzado de Occidente. Es invisible para la mayoría de los radares. Pero aquí viene la parte que importa. Alemania participa en el reparto nuclear de la OTAN desde los años 60, cuando recibió las primeras bombas. B-61 estadounidenses. Y la misión de cargar esas bombas era de los cazas Tornado, que ya se están retirando. A partir de 2030, el F-35 toma el relevo. O sea, Alemania está actualizando su brazo nuclear con la tecnología más moderna de Occidente. Un país que perdió una guerra mundial hace 80 años. Ahora vuela con los aviones más avanzados del planeta, listos para entrar en combate atómico, si es necesario. Y hay más. Alemania está desarrollando, en asociación con otros países europeos, un caza no tripulado llamado Airbus Wingman, pilotado por inteligencia artificial. O sea, el mismo país que en 2018 tenía solo 4 cazas funcionando, ahora va a tener cazas volando sin piloto. Ahora vamos a bajar al suelo. Alemania está a punto de cerrar el mayor contrato militar de su historia. El proyecto se llama Arminius. El nombre es un homenaje a un antiguo jefe germánico que derrotó a los romanos hace 2000 años. El contrato es de 40.000 millones de euros. Y por esa cantidad, Alemania va a comprar hasta 1.800 vehículos blindados de combate Boxer. 1.800. Para que te des una idea, todo el ejército brasileño tiene cerca de 400 tanques de guerra. Alemania está comprando más de 4 veces eso, en blindados, en un solo contrato. Y lo más interesante es quién los está produciendo. La empresa se llama Rheinmetall. Durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial, nadie en la sociedad alemana quería ser visto negociando con ella. Ser fabricante de armas era algo mal visto. Hoy en día, Rheinmetall vale más que Volkswagen en la bolsa de valores. Sí, escuchaste bien. Una empresa que fabrica tanques vale más que el mayor fabricante de autos de Alemania. Eso es lo que pasa cuando la mentalidad de todo un país cambia. Pero un ejército moderno necesita más que tanques y aviones, necesita alcance. Y es ahí donde Alemania está corrigiendo una brecha de 80 años. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, por decisión política y restricciones de posguerra, Alemania siempre dependió de los aliados para cualquier ataque en territorio enemigo lejano. Si necesitaba alcanzar algo a más de 500 kilómetros, tenía que pedir permiso. Ahora, ya no. Alemania está comprando 400 misiles Tomahawk estadounidenses. Los Tomahawk tienen un alcance de hasta 2.000 kilómetros. Es decir, lanzados desde territorio alemán pueden alcanzar objetivos en lo profundo de Rusia, incluyendo grandes ciudades como Moscú y San Petersburgo. Es el golpe de largo alcance que Alemania nunca tuvo, y se está comprando a gran escala. Pero aquí va el detalle que prueba que esta transformación es en serio, y Rusia ya lo sabe. En julio de 2024, 2 años después de que Alemania comenzara el rearme en serio, la inteligencia estadounidense descubrió un plan en marcha, un plan ruso para asesinar a Armin Papager. Armin Papager es el presidente de Rheinmetall, el hombre que está produciendo los tanques y los proyectiles de artillería que sostienen a Ucrania en la guerra. Papager era solo uno de los varios líderes europeos de defensa marcados para morir. La inteligencia estadounidense avisó al gobierno alemán, que reforzó la protección. El plan fue frustrado.
Pero el mensaje de Rusia fue claro: quien fabrica armas que van contra Rusia se convierte en objetivo. Rusia entendió antes que Estados Unidos y los países de Europa Occidental que el rearme alemán es real. Y está intentando sabotear, intimidar, matar. Pero el tren ya salió de la estación. Ahora el equipo no hace un ejército por sí solo. Un ejército necesita gente. Para que te des una idea, el ejército alemán hoy tiene 182,000 soldados. Es un número pequeño para un país de 80 millones de habitantes. La meta de Alemania es llegar a casi 500,000 de militares entrenados en la próxima década, sumando personal activo y de reserva. Y los números van en la dirección correcta. En 2026, las solicitudes para el ejército alemán aumentaron un 20% en comparación con 2025. Una generación entera de alemanes, que creció sin pensar nunca en servir, ahora está tocando la puerta del cuartel. El gobierno también está poniendo de nuevo sobre la mesa una idea que había sido enterrada en 2011. El servicio militar obligatorio. Durante 14 años, servir en el ejército alemán fue opcional. Ahora, si el reclutamiento voluntario no basta, el país impondrá el servicio obligatorio. Pero el movimiento más simbólico de todos todavía no ha sido ese. Mira el mapa de Europa. Sigue hacia el este, vas a encontrar Lituania. Un país pequeño, realmente pequeño, que limita con Bielorrusia, la aliada más cercana de Rusia. En Lituania, Alemania acaba de estacionar una brigada entera. La 45ª Brigada Blindada, 5,000 soldados alemanes hasta 2027, a 150 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Y aquí viene el detalle histórico. Esta es la primera brigada alemana estacionada permanentemente fuera del territorio alemán desde 1945. Piensa en el peso de eso. 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, los soldados alemanes están de regreso en Europa del Este. Pero esta vez no como invasores, sino como defensores. Es una imagen que muchos europeos mayores jamás imaginaron ver. Y ningún ruso lo esperaba. La única pregunta que queda es: ¿con todo esto Alemania estará lista a tiempo? En 2026, el periódico alemán Die Welt, junto con analistas militares y exoficiales de alto rango, hizo una simulación de guerra, un juego de guerra. El escenario era el siguiente: Rusia inventa una crisis humanitaria en Kaliningrado, territorio ruso rodeado por Lituania y Polonia. Luego usa eso como pretexto para enviar tropas e invade una ciudad lituana. ¿Y sabes cuál fue el resultado de la simulación? En pocos días, Rusia tomó la ciudad. Alemania vaciló. La OTAN fue demasiado lenta. Rusia ganó. Los militares alemanes se tomaron el resultado en serio. Y el general Carsten Breuer, el jefe del ejército alemán, estableció un plazo oficial. Para el año 2029, Alemania debe estar lista para la guerra. Porque para el año 2029, según la inteligencia alemana, Rusia habrá reconstruido el ejército que perdió en Ucrania y podrá poner a prueba a la OTAN. 4 años es todo lo que tiene Alemania. ¿Recuerdas cómo empezamos este video? Soldados alemanes entrenando con palos de escoba. 5,000 cascos ofrecidos como ayuda militar. El alcalde de Kiev lo llamó una broma. En 2022, esa era Alemania. En 2029, el presupuesto militar alemán será mayor que el de Francia y el Reino Unido juntos. 7 años. Mismo país. Otra escala. Y ahora, ¿recuerdas al inicio del video? Cuando hablamos de que Putin creía que sabía exactamente cómo iban a reaccionar Occidente y Alemania ante la invasión de Ucrania. Entonces, ahora ya sabes la respuesta. No podía estar más equivocado. La bestia alemana está siendo desatada y Putin fue quien cortó las cadenas. Putin pensó que al invadir Ucrania debilitaría a Occidente. Pensó que una Europa dividida, con Alemania pacifista y dependiente del gas ruso, no sabría cómo reaccionar. Él calculó que el tiempo jugaría a su favor. Calculó mal. El hombre que quería una Europa sumisa. Ahora,
tendrá que enfrentarse a una Alemania armada hasta los dientes con cazas de quinta generación, miles de tanques, misiles capaces de alcanzar Moscú y tropas permanentes en la frontera con Bielorrusia. Todo eso él mismo ayudó a construirlo, sin querer. Y ahora, es demasiado tarde para deshacerlo. Todos dijeron que la OTAN sin los Estados Unidos sería un desastre. Lo que me sorprende de la OTAN es que gastamos billones de dólares en la OTAN. Piensa en billones durante varios años. Muchos billones de dólares. No estoy exactamente feliz cuando los ayudamos con Ucrania. Mira, Ucrania habría caído en un día si no los hubiéramos ayudado. Analistas, periodistas, incluso aliados desconfiaron. Y entonces Europa realizó el mayor ejercicio militar de la alianza en 2026, sin un solo soldado estadounidense al mando, y funcionó mejor que cualquier cosa que Putin pueda organizar hoy. Eso no es una opinión, es lo que pasó en el Báltico en enero y febrero de este año. Hay una apuesta que Vladimir Putin ha hecho durante décadas. Una apuesta simple pero que sostiene toda la estrategia militar rusa en Europa del Este. La apuesta es la siguiente: la Alianza Occidental habla rápido y actúa despacio. En el momento en que un país aliado fuera atacado, los miembros de la alianza entrarían en debate. Se llamarían entre ellos, necesitarían días, tal vez semanas para mover tropas, equipos, combustible. Y en ese tiempo, en esa ventana de parálisis, Rusia ya tendría lo que quería. No es teoría. Es lo que los propios ejercicios de guerra occidentales confirmaban. La alianza llegaría tarde. Pero había una pregunta aún más grande detrás de todo esto. Una que nadie sabía responder. Países diferentes, con idiomas diferentes, ejércitos diferentes, intereses diferentes, ¿pueden actuar como una sola fuerza cuando el momento lo exige? Esa pregunta quedó sin respuesta durante décadas, pero en 2026, esa apuesta fue puesta a prueba. Y el resultado no fue lo que el Kremlin esperaba. La alianza sabía que tenía que resolver ese problema, y la solución fue algo que pocos esperaban. En enero de este año, la organización activó algo que hace 2 años no existía: la Fuerza de Reacción Aliada, creada específicamente para actuar rápido en cualquier emergencia. El concepto es simple: tropas de varios países, ya definidas con anticipación, entrenadas juntas, listas para movilizarse en días, no en semanas. El ejercicio Steadfast Dart 2026 fue la mayor prueba de esta fuerza. Hasta hoy, 10.000 soldados de 13 países, moviéndose al mismo tiempo, por tierra, mar y aire, desde distintos puntos de Europa hasta Alemania. En semanas, no en meses. Eso nunca había funcionado así antes. Y por primera vez en mucho tiempo, Occidente no solo estaba prometiendo, estaba demostrando. Sin Estados Unidos al mando, bajo liderazgo alemán. Y funcionó. Finalmente, Europa despertó. Y demostró que cuando decide actuar, actúa. El ministro alemán de Defensa supervisó las maniobras personalmente. Su declaración fue breve y directa: la alianza está unida y lista para la acción. No fue un discurso, fue lo que vio ante sus ojos, pero el ejercicio mostró algo que ningún comunicado oficial había preparado al mundo para ver. Intenta adivinar lo que pasó después. 20 de febrero de 2026. Mar Báltico, -5 grados bajo cero, tormenta de nieve, viento fuerte. Condición que paralizaría las operaciones de cualquier fuerza menos preparada. Un dron despegó de la cubierta del buque de guerra turco, el Anadolu. Voló sobre el mar congelado. Localizó el objetivo. Disparó 2 misiles de precisión. Acertó. Y aterrizó de vuelta en el barco solo, de forma autónoma. Parece simple, pero no lo es. Fue la primera vez en la historia de la Alianza que un dron de combate despegó de un barco, atacó un objetivo en el mar y regresó. Nunca había sucedido antes. Y fue Turquía quien escribió ese capítulo. Ni Estados Unidos, ni el Reino Unido. Turquía, con tecnología desarrollada dentro del propio país, en el mar Báltico, a las puertas de Rusia.
Y eso tiene consecuencias que van más allá de lo simbólico. Un dron relativamente barato operando desde un barco obliga al enemigo a invertir en sistemas de defensa cada vez más caros, recursos que Rusia en este momento simplemente no puede desviar de Ucrania. Y no fue solo el dron. En el mismo ejercicio, soldados españoles se sumergieron en aguas heladas para preparar la costa antes del desembarco. Cazas alemanes patrullaron el espacio aéreo. Fuerzas especiales turcas y españolas descendieron de un helicóptero en la playa bajo cobertura de fuego. Todo coordinado, todo integrado. 13 países operando como un solo organismo. Eso es lo que Putin pasó décadas diciendo que jamás sucedería. El secretario general de la Alianza dio el número en enero de este año. Rusia está perdiendo entre 20 y 25 mil soldados por mes en Ucrania. Por mes. Estimaciones occidentales señalan que desde 2022, Rusia ya ha acumulado más de 1.200.000 bajas entre muertos y heridos. Rusia y China siempre dicen que la Alianza Occidental está muerta, dividida y debilitada. Mientras tanto, 13 países operaron juntos como un solo ejército, sin que nadie tuviera que llamar a los Estados Unidos para pedir permiso. Piensa en eso por un segundo. Mientras la alianza entrenaba la integración con drones, aviación y fuerzas terrestres, Rusia lanzaba a sus soldados contra posiciones ucranianas, a costa de miles de vidas por semana, aislada, sin aliados militares de verdad. Recurriendo a misiles de Corea del Norte y drones iraníes para intentar sostener una guerra que, según el propio gobierno ruso, debería haber terminado en días, allá en 2022. La apuesta de Putin no falló por accidente, falló porque la alianza cambió y él no se dio cuenta a tiempo. Pero lo que viene ahora es la parte que la mayoría ignora. El Steadfast Dart no fue un ejercicio, fue un ensayo. La fuerza de reacción aliada va a crecer, los ejercicios van a escalar. La alianza no está entrenando para un escenario. Está entrenando para todos los escenarios. La Europa que dependía 100% de Estados Unidos para defenderse está pasando a la historia, no porque los estadounidenses se hayan ido. Ellos siguen siendo el mayor pilar de la alianza, sino porque Europa finalmente decidió no depender solo de ellos. Eso es lo que más temía Putin. No una alianza liderada por Estados Unidos, una alianza que funciona sin ellos. Y la respuesta a esa pregunta que quedó abierta durante décadas, ¿pueden países diferentes actuar como uno solo? La respuesta, al menos por ahora, es sí. Y en febrero de 2026, en el mar Báltico bajo una nevada y a menos 5 grados, esa alianza existió por primera vez. Desde la pirámide de concreto en la frontera de Lituania hasta el caza invisible alemán. Del submarino espía en el Atlántico al dron turco sobre el Báltico congelado. Todo forma parte de la misma historia. Un continente que durmió 30 años creyendo que la paz era para siempre. Y que ahora corre contra el reloj para blindarse. La parte que nadie sabe todavía es si va a dar tiempo. Putin apuesta que no, Europa apuesta que sí. Y los próximos años van a decidir quién tenía razón. Si este análisis te hizo ver el mundo de una manera diferente, deja tu comentario aquí abajo. Aprovecha para compartirlo con quien necesita entender lo que está en juego y suscríbete al canal. Esta historia apenas está comenzando. Hasta el próximo video.